Hola amigos de Noticieros Televisa, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Rojo. Nos encontramos en una mesa más de Nodo, el ciclo de mesas del espacio de análisis de Noticieros Televisa. Estamos, como ustedes se han dado cuenta durante toda la semana, hablando de temas interesantes relativos al 68, específicamente al trágico 2 de octubre. Déjenos sus saludos, sus comentarios, cuéntenos qué están haciendo. El día de hoy tenemos una mesa, una entrevista, realmente, una mesa que se convirtió en entrevista. Tenemos al sociólogo, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y próximo doctor del Colmex, ya casi te vuelves doctor del Colmex, Mario Pavel Díaz Román. ¿Cómo estás, Mario? Hola, mucho gusto. A mí me da mucho gusto que nos acompañes acá. Hola a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante, pero que no suele ser el centro de la conversación en torno a la historia de México o en torno al 2 de octubre. Vamos a hablar de la Guerra Sucia en México. Entonces, este tema es algo que no vemos en los libros de texto, es algo de lo que no se platica mucho, termina siendo como un secreto a voces de la historia de México. Entonces, tú que eres experto en temas de sociología, en temas de crimen y últimamente has hecho cosas de desaparición forzada, me gustaría que explicaras rápidamente qué fue la guerra sucia. Mira, no sé qué tan rápido se puede explicar esto, pues, pero, o sea, básicamente creo que una respuesta no puede estar completa si uno no habla del contexto en particular, ¿no? Y el contexto en particular no me parece que empiece en el 2 de octubre, sino me parece que empieza varios años antes, y tampoco creo que empiece en México, ¿no? Sino yo creo directamente de una manera muy clara que inicia con experiencias en lucha por el socialismo, y ese tipo de experiencias en lucha por el socialismo principalmente, y quizá como la más importante y que marca a la izquierda latinoamericana en dos, es la Revolución Cubana en el año 59, eso por un lado, y por otro lado eventos a nivel internacional que necesariamente no se pueden visualizar de un modo prístino si no se tiene como cierto tipo de interés por la historia de las izquierdas, y me refiero en particular a la división entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, de la República Popular China. En específico porque esa división de las izquierdas internacional lo que marca son otros preceptos de lucha hacia el socialismo que tienden hacia la lucha armada, ¿no? Entonces, si tú conjuntas estas dos ópticas que van, por un lado, la Revolución Cubana, que es una vía armada, y por otro lado, la Revolución China, y en específico como el paradigma que promueve la Revolución China, te hablan de directamente llegar a la toma del poder por medio de las armas, ¿no? Entonces eso es, digamos, como el primer antecedente. ¿Qué pasa en el año 68? Bueno, pues o sea, comentas que ha habido una serie de debates, digamos, aquí en tu programa y más allá de este programa, o sea, ha habido una serie de reflexiones en torno al 68, pero bueno, el momento de la represión termina marcando claramente un fin hacia la legitimidad, y más allá de la legitimidad, de acceso al poder más allá de las elecciones, ¿no? Entonces, ciertos sectores de la izquierda que están muy ad hoc con las lecturas que te comento, sean las rupturas de la izquierda latinoamericana o de la izquierda internacional, pues toman como cierto tipo de referentes la lucha armada, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un escenario post 2 de octubre, post 1971, en especial con el grupo paramilitar Halcón, o sea, con la represión de la marcha estudiantil del 10 de junio, pues, ¿qué es lo que termina pasando? O sea, se cierran como las vías democráticas de participación, cierto tipo de personas, más bien que cierto tipo de personas, cierto tipo de organizaciones con estos referentes claros, deciden emprender otro tipo de lucha, o más que otro tipo de lucha por otros métodos. Entonces, la guerra sucia se aplica directamente como un mecanismo de represión contrainsurgente, y es literal, es la palabra, contrainsurgente, en contra de organizaciones de este tipo, sean en su forma civil o en su forma armada, o sea... Sí, porque recordemos que había un montón de grupos de guerrillas, de las cuales no tenemos muy presentes en la historia, pero justo se cambia la simpatía. No había una simpatía tanto por la Revolución Mexicana, sino por la cubana, como tú bien apuntas. Entonces, estos pequeños grupos empiezan a formar guerrillas. ¿Y cuál es la respuesta inmediata del gobierno? ¿Cuál es la respuesta inmediata del prismo? Es acabar con ellos o desaparecerlos. Y ahí empieza una palabra muy interesante con la cual tenemos ecos hoy en día, que son los desaparecidos. ¿Tú crees que esta historia de los desaparecidos en México empieza con la Guerra Sucia? Mira, en México son dos cosas. Una cosa es el nivel latinoamericano y otra cosa es el nivel mexicano. O sea, el nivel latinoamericano está, o sea, digamos, el tema de la desaparición forzada a nivel continental
se ha vuelto de primer orden porque incluso la categoría jurídica en los códigos penales internacionales es tristemente una invención latinoamericana. ¿Y por qué es tristemente? Y es un problema de toda América Latina. Sí, y es una invención tristemente latinoamericana por todos los procesos de dictadura militar, de junta militar presentes en los países del Cono Sur. O sea, quizá los casos más emblemáticos hayan sido como el de la Escuela Superior de Mecánica Armada en el Cono Sur. O sea, todo el proceso con Pinochet, el proceso con Rafael Videla, se crea esa categoría. En el caso mexicano sí hay, digamos, la guerra sucia incluye una serie de estrategias, principalmente, por llamarlo de algún modo, su teatro de operaciones es el estado de Guerrero, la Sierra de Atoyac de Álvarez, en especial en busca de cierto tipo de grupos que pueden llegar a ser como los grupos de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, etcétera, etcétera. Y lo que hizo ahí es literal un cerco militar en torno a la zona, en específico a la Sierra de Atoyac, que es la más famosa, e incluyó política que se vio implementada en Vietnam. O sea, es literal, es una política de tierra arrasada en primer lugar, y en segundo lugar, digamos, como de manera muy quirúrgica la desaparición forzada. Y aquí te pongo un caso muy particular. Quizá la constante de toda la desaparición forzada, o quizá uno de sus grandes mecanismos, sea la impunidad. En el caso de la desaparición forzada durante la Guerra Sucia, hay, o sea, vasta documentación. Carlos Montemayor tiene un libro escrito de manera excelsa, además de que tiene un montón de publicaciones sobre el tema. Y para el caso del Estado mexicano solamente existe una condena a nivel internacional por esta guerra sucia, y es el caso de Rosendo Radilla, ¿no? O sea, Rosendo Radilla la desaparición forzada de Rosendo Radilla es el único caso de una centenar de, incluso millares de desaparecidos, solamente una sentencia. Sí, hay cifras. O sea, aquí es ya donde se puedo hablar quizá incluso con un poco más de soltura, pero a la vez esta soltura me hace que tenga un mayor grado de reservas. ¿Por qué? Porque digamos, cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República, se crea una fiscalía. Esta fiscalía es un símil como a las fiscalías o los mecanismos jurídicos que se crearon en los países del Cono Sur después de su retorno a la democracia. Es decir, son comisiones de la verdad, que espero que se creen en este sexenio que vienen aquí en el país. Se crean comisiones de la verdad. En ese sentido, la más emblemática es como la Argentina. En el caso mexicano, Vicente Fox trata de emular esta estructura y crea la Fiscalía Especializada sobre Movimientos Sociales del Pasado. Si no mal recuerdo, la presidía Carrillo Prieto. O sea, muy pocos casos fueron los que se atrajeron, y terminaron creando una serie de informes. Y en esa serie de informes y la CNDH también publicó algo. O sea, viene una numeralia sobre la desaparición forzada durante la Guerra Sucia. O sea, ahora no tengo como la cifra precisa, pero me imagino que deben ser como 600, 700 personas las que están documentadas, y con un núcleo duro muy focalizado que es en el estado de Guerrero. Claro. Y a ver, ¿tú crees que podamos hablar de un fin de la Guerra Sucia? Pasa que muchos lo ponen como en el 2000 en Vicente Fox. Se acaba la Guerra Sucia, pero no los desaparecidos. ¿Tú cómo explicarías? ¿Crees que hay una continuidad entre la Guerra Sucia y los desaparecidos de los 60s, de los 70s, a los desaparecidos de hoy en día? Mira, la pregunta que haces es como la pregunta que todos los juristas en Derecho Penal Internacional deben tener en mente, en primer lugar, y en segundo lugar, la pregunta que debe de tener presente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, y la pregunta que, o sea, es una pregunta también que es evidentemente una pregunta académica. Y yo te voy a contestar no como defensor de derechos humanos, no como funcionario ni nada que se le asemeje, sino te contesto como lo que soy, como un académico. En ese sentido, lo que yo te puedo comentar es de que, digamos, el énfasis de la Guerra Sucia sí es finales de la década del 60, la década del 70, pero aquí hay que ver cuáles son los cambios que ocurren en el país. Entonces, en primer lugar, gracias, es la década del 80. En la década del 80 hay que recordar como la creación el partido el frente que termina en la creación del PRD, ¿no? Este frente que termina en la creación del PRD, hubo
violencia en contra de ellos, ¿no? Hubo una serie de muchos muertos, de los cuales ¿no? venían del 68. Sí, ¿no? incluso. Y es que además hay que entender también la estructura del PRD, o sea, la estructura del PRD no es solamente el nacionalismo revolucionario heredado del PRI, sino también forma parte del viejo Partido Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PMT, PSUM, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese grupo, o sea, hubo también eventos de desaparición forzada. Pero también, o sea, si lo recorres como la línea temporal que estoy trazando hacia la década del 90, o sea, claramente llegamos a un punto central. Y ese punto central es el alzamiento zapatista. Entonces, en el alzamiento zapatista, evidentemente, hubo el despliegue del Estado mexicano con tareas militares hacia el Estado de Chiapas. Y ese despliegue de tareas militares, evidentemente, incluye también casos de desaparición forzada que están documentados, ¿no? Si tú corres un poco más la línea, ya en la década del 2000, o sea, empiezan ya los grandes problemas en materia de violencia y delincuencia, y estos grandes problemas de violencia y delincuencia hacen que esta estrategia, que con anterioridad estaba muy vinculada como arma contrainsurgente para exterminar a la oposición política, sea una estrategia que se adopta más allá de los fines políticos, y se adopta no solamente más allá de los fines políticos, sino donde el victimario ya no es directamente el Estado, puede ser el Estado, sino también por grupos de particulares. Y por otro lado, las víctimas no son necesariamente o no tienen un vínculo con la oposición política, sino pueden ser personas, como dijera Adorno, personas de calle. Y entonces encuentras que esta estrategia política reviste otro tipo de particularidades, ¿no? O sea, yo me quedaría con esto. Por un lado, se difumina el carácter del victimario, porque pueden ser agentes privados o estatales. Por otro lado, también el carácter de la víctima tiene otras características. Pero evidentemente esto funciona en un contexto de macrocriminalidad, ¿no? ¿Y cuáles? Entonces, hay muchos teóricos y he leído mucho al respecto sobre que despierta otra vez los ecos de la Guerra Sucia hace 4 años cuando recordamos y cuando empiezan a movilizarse por Ayotzinapa, porque la desaparición toma un nombre muy específico, toma una cifra muy específica, y ahí toda la sociedad se moviliza para hacer justicia y para reclamar por estos desaparecidos. Entonces, tomando en cuenta que me has contado que has trabajado temas de Ayotzinapa, ¿tú qué líneas ves entre esa desaparición forzada de la Guerra Sucia con la desaparición forzada de los 43? Bueno, empezamos por ahí, luego vamos haciendo otras preguntitas. Mira, la respuesta me gustaría hacerla un poco más amplia, en especial porque me gustaría como dimensionar, no en sus justos términos, porque me parece difícil dimensionar en sus justos términos como una tragedia de calado internacional como es la de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. O sea, con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, lo que claramente se muestra, y es algo súper mega evidente, son esquemas de colusión, esos esquemas de colusión entre estructuras criminales y agentes o representantes del Estado mexicano. Y aquí esto es quizá un comentario, no creo que sea un comentario letrado, sino creo que es el comentario de un punto en común que se tiene sobre la evidencia en torno a la historia de la producción y tráfico de drogas en México. Y estoy pensando directamente en los trabajos de Luis Astorga y toda la escuela que terminó creando Luis Astorga. Es que el rasgo central en la producción y tráfico de drogas son estos esquemas de colusión. Entonces, esos esquemas, o sea, Luis los documentó en un libro que se llama Del Porfiriato al Nuevo Milenio, el narcotráfico, historia de México, una cosa por el estilo. Entonces, o sea, si tú analizas eso, ves claramente los mecanismos presentes de colusión de macrocriminalidad en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese es el calado a nivel internacional. Y no solamente es el calado a nivel internacional, sino, o sea, quizás sea muy mezquino lo que diga, pues, pero, o sea, es como la ricura analítica para todo teórico que se dedica a pensar incluso los asuntos más básicos del Estado, ¿no? Entonces, eso es como... O sea, eso es lo más trágico que le pudo haber pasado, o sea, es literal, es la aplicación de una política del escarnio, o sea,
evidenció todo, pues, ¿no? Porque están presentes, y no lo digo yo, sino está presente en los informes del GIEI, está presente en las declaraciones que salieron ayer por cumplirse 4 años, está presente en un montón de trabajos académicos. O sea, lo que muestra es la colusión y la impunidad total, ¿no? O sea, este es precisamente el vínculo analítico y el mecanismo presente tanto en la guerra sucia como en el recorrido que acabamos de hacer hace un momento, que pasa por la década del 90. Ese es el gran mecanismo, ese es el punto de unión, la impunidad, ¿no? Porque no hay castigo a las líneas superiores. ¿Por qué usamos el término? Si quieres, ahorita hablamos más de impunidad, eso es muy interesante, sobre todo en términos de guerra sucia. Pero, ¿por qué usamos el término desaparecidos? Creo que eso sería como importante hablar de ello, porque ha habido muchas críticas de ciertos sectores que no empatizan con la lucha de los padres de los 43 y que dicen, bueno, ¿cómo que vivos se los llevaron, vivos los queremos? Es muy importante hablar entonces de la figura de desaparecidos. ¿Por qué hablamos de desaparecidos en vez de decirles de alguna otra forma? ¿O por qué se utiliza ese término? Mira, o sea, hablar en contra de los desaparecidos me parece tan ridículo, y por no decir estúpido, que es como si yo hablara públicamente en contra de las políticas de género, ¿no? O sea, es como si yo me lanzara a hablar en contra de... O sea, me parece difícil, me parece incluso imposible que alguien pueda hablar en contra de este problema, que no solamente es un problema nacional, es un problema de primer orden, y no solamente es el problema de primer orden, sino el Estado mexicano se ha llevado ante las juntas, se ha llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El último caso que se atrajo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por la desaparición forzada de la familia Alvarado, de miembros de la familia Alvarado. Se supone que son recuerdo que es por parte de la Sedena, en el ejido Benito Juárez, en Chihuahua. Y recientemente este año han salido un montón de notas en torno a la desaparición forzada en Tamaulipas. Entonces, o sea, me parece, o sea, realmente me extrañaría que alguien pudiera hablar en contra de los desaparecidos, pues. Pero, o sea, la categoría desaparecido y la consigna vivos se los llevaron, vivos los queremos, o sea, pues imagínate, o sea, si hay gente que está peleando por sus desaparecidos durante la Guerra Sucia, evidentemente ellos deben estar, o sea, deben de tener un móvil, ¿no? Y pues puede que en algún momento el desaparecido ya no sea desaparecido, sino sea víctima de un homicidio, pues. Pero, o sea, a mí me gustaría contestar con un texto muy chiquito de Eduardo Galeano, ¿no? Que es sobre la utopía, o sea, la utopía es aquello, eso que te hace mover, o sea, y creo que hablar de ese tipo, de esa forma hacia los familiares de los desaparecidos me parece poco respetuoso. Y además, ¿no?, ha sido muy vigente esta cuestión de, ahora, justo que hablabas ahora del texto de Galeano de la utopía, vuelve a resurgir esta como esperanza o de retomar esta conversación, incluso cuando Andrés Manuel habla de votar por Rosario Ibarra de la Piedra. Bueno, Rosario Ibarra es como, o sea, es de los grandes personajes de la izquierda mexicana, o sea, es claramente la desaparición forzada de su hijo, o sea, fue candidata presidencial. Pero mira, regresemos más como hacia la categoría del desaparecido, y la categoría del desaparecido es como desvanecerte, es como, o sea, es desvanecerte por completo, tiene implicaciones políticas, pero no solamente tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones éticas y filosóficas de primer orden, ¿no? O sea, ¿de quién desaparece? Sí, ¿y por qué desaparece? O sea, y digamos como con toda la rudeza que caracteriza las dictaduras latinoamericanas, hay una frase que me da la impresión que puede sintetizar esta discusión, que es una frase del año 79 que dice Rafael Videla, el dictador argentino, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a su país y dice que frente al desaparecido hay que darle un tratamiento X si está vivo, pero hay que darle un tratamiento Y si está muerto. Pero como no sabe si está ni vivo ni muerto, es un desaparecido. O sea, digamos, es un tema tan rico que tiene, o sea, esta frase sintetiza una serie de implicaciones que, o sea, tú las puedes ver incluso desde la estadística, si quieres lo más pedestre, desde la estadística, desde cómo registras qué es este caso, hasta, o sea, unas implicaciones políticas e implicaciones éticas y filosóficas de primer orden. Sí, ¿de por qué usamos esa palabra? Sí, ¿no? Y además la normalización también de esa palabra. La gente no simplemente desaparece, pero ya tenemos tan entendido el concepto de desaparecidos, que además es un concepto que llevamos más de 50 años hablando de en México y en América Latina como
por lo que nos explicas. Tenemos varios comentarios, saludos. Están hablando aquí de la participación de AMLO en el 68. AMLO me parece que no tenía edad para estar en el movimiento estudiantil, pero bueno. Saludos, María del Pilar, saludos, Juan Señora Conchita, saludos César, saludos Juanis. Perfecto. Hablando entonces de esta liga, creo que me gustaría que no retomáramos el puente que hay entre Ayotzinapa y el 68. Creo que tenemos los mismos casos de los estudiantes y además la gran diferencia, no sé, ahí es como yo la veo, pero podrías coincidir conmigo y platicar de esto al respecto. La gran diferencia con los desaparecidos normalistas es que sabemos sus nombres, sabemos sus rostros y sabemos cuántos eran. Con los estudiantes que participaron el 2 de octubre y desaparecieron, hay muchos de los cuales ya la historia se ha encargado de que no desaparecen los registros, no sabemos en dónde están, no hay un conteo oficial, las comisiones, justo la verdad han tenido algunos números. Entonces sí, en materia de sociedad sí ha habido un cambio de cómo entendemos y cómo nos sensibilizamos ante los desaparecidos, creo yo, o no sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que ha habido como una evolución en torno a cómo pensamos nuestros desaparecidos hace 50 años ahora? Curiosamente, una respuesta quizá que pueda llegar a parecer simple implica una respuesta compleja y que implica dar nota de cambios de estructura, y me voy a explicar. Me voy a explicar señalando el presente. Y señalando el presente, ¿por qué? O sea, sí tenemos nombres de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos, no solamente hay videos, etcétera, sino además hay una serie de proyectos, por ejemplo, Data Cívica, y tiene proyectos tiene un proyecto interesante sobre ponerle el nombre a los desaparecidos, hay proyectos sobre fosas clandestinas, etcétera, y a lo que voy es a lo siguiente, o sea, actualmente lo que nosotros estamos observando es la emergencia de un actor social, la emergencia por desgracia es la emergencia de un actor social desde el dolor. Y es la emergencia de ese actor social que son los víctimas familiares de la desaparición forzada. Entonces, mira, esta emergencia de este actor social, o sea, quizá como el caso más visible sean los padres de los normalistas, pero a lo largo del país hay un montón de organizaciones, o sea, quizá como de las más fuertes sea Fundec, que es en Coahuila, y también para otros estados, el colectivo Celecita, los colectivos de rastreadoras. Hay colectivos o sea, es literal un actor social organizado, y no solamente es un actor social organizado, es un actor social que está presente en la normativa jurídica, y te voy a explicar por qué. Porque, o sea, por un lado se crea la Ley Nacional de Víctimas, la Ley General, la Ley de Víctimas, pues, si no mal recuerdo, es de las últimas cosas que hace Felipe Calderón, se la rechazan, en 2012 es de las primeras cosas que hace Enrique Peña Nieto. Por otro lado, se crea un Sistema Nacional de Víctimas, se crea una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en distintos estados se crean también fiscalías o digamos, algún tipo de instancia desde los gobiernos del estado para tratar de atender esta situación. Pero a lo que voy es que, y además de que el año pasado se crea la Ley General en materia de desaparición forzada, tiene un nombre muy extenso, pero básicamente es la Ley General en materia de desaparición forzada, y a lo que voy es a lo siguiente, o sea, si existe toda esta presión es por un lado porque se ha visibilizado, hay mayores formas de documentar frente al pasado. El juego político es otro, y no solamente el juego político es otro, la legitimidad del Estado mexicano no existe ya, ¿no? O sea, con anterioridad el Estado mexicano podría llegar a tener algún tipo de legitimidad, ahora la legitimidad es patidifusa, ¿no? O sea, sí, ve la sentencia a Javier Duarte, o sea, sí. Entonces a lo que voy es, o sea, esta emergencia de este sector social, de este nuevo actor social, o sea, está marcada, ¿por qué? Porque, o sea, evidentemente hay nuevos actores políticos, esos nuevos actores políticos tienen otro tipo de relaciones, el Estado mexicano tiene otro tipo de legitimidad, el apalancamiento del Estado mexicano con anterioridad eran cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 7%, ahora no las tiene. Y digamos, como todo este proceso político que se da desde finales de la década de los 80s, que es básicamente el escalamiento de la oposición en distintas estructuras de gobierno. Entonces, o sea, es en este contexto donde surge este nuevo sector social, este nuevo actor social, y ese nuevo actor social que tiene esta agenda muy particular. Y hay otro elemento muy importante que son los organismos internacionales.
O sea, para que el Estado mexicano, nosotros como formación social pudiéramos ingresar como a los grandes tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, de la década del 90, el Estado mexicano tuvo que adoptar una serie de medidas en torno a los derechos humanos. Y, como un compromiso por presiones internacionales. Justo. Y a eso puedo hablar como con cierto detalle. Siguen esos compromisos y actualmente el Estado mexicano tiene que cumplir esos convenios, ¿no? Entonces, para cumplir esos convenios, por ejemplo, hay ciertos convenios en materia de derechos humanos, hay ciertos convenios en desaparición forzada, y en 2011 una comisión de Naciones Unidas hace una visita a México y dictamina que la situación del país es de emergencia. En 2015 regresa esta comisión, si no mal recuerdo era presidida por Ariel Dulitsky, es, digamos, una institución en materia de desaparición forzada, y es unos meses después de lo de Ayotzinapa y determina la situación es grave, la situación del país es grave, el país es un cementerio, o sea, ves la situación, o sea, con lo del tráiler que... Sí, las fosas. Trailers con cuerpos en Guadalajara. Eso es por un lado, y por otro lado, digamos, como los distintos mecanismos que están presentes desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, son esos nuevos actores con una agenda particular, con cambios políticos muy fuertes, muy relevantes, un apalancamiento que ya no tiene el Estado mexicano, que era el crecimiento, políticas de redistribución, etcétera, etcétera, y las agendas internacionales, ¿no? Claro. Ya para terminar, porque nos corren de este espacio, mi querido Mario Pavel, me gustaría, que es una pregunta con la que estamos cerrando con todos durante este ciclo. Hablando de desaparecidos y hablando de guerra sucia, me gustaría entonces que nos contestaras por qué el 2 de octubre no se olvida en este contexto. Creo que hay un móvil, ¿no? Y sobre todo es el derecho a la verdad, ¿no? A la no reparación, a la reparación, perdón, a la reparación, a la memoria y a la no repetición. Por eso, porque somos humanos, ¿no? Por eso no se olvida, ¿no? Muchas gracias, Mario Pavel. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos dejan un montón de saludos y se están aquí peleando por unas cosillas, nos los vamos a leer. Que tengan una muy bonita tarde. Mi nombre es Jimena Rojo. Se quedan con la demás información de Noticieros Televisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido.